Este punto es el que colinda específicamente con el PAN Ecuador. Aquí, en este límite fronterizo, es donde están trabajando las fuerzas ecuatorianas y también los militares colombianos para dar con Guacho. Que cada vez más nos acercamos a nuestro objetivo principal, que es la captura de Guacho. En cada sitio donde hay una información, en donde hay una inteligencia, en menos de una hora estamos cayendo en ese sitio. Alias Guacho no se considera disidente de las FARC y tiene hasta nombre propio para el frente que comanda en las montañas de Nariño. O sea que ustedes son disidentes de las FARC. Disidente no, sí, ahorita seguimos activos al frente Oliver Simisterra, ¿sí? Entonces, no somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. El conflicto interno que ha vivido Colombia por más de 5 décadas ha dejado secuelas profundas. El proceso de diálogo de paz que abrió hace varios años el presidente Juan Manuel Santos ha logrado reducir la tensión que el Estado mantenía principalmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Sin embargo, los problemas no han terminado. La sociedad colombiana aspira a alcanzar una paz verdadera y efectiva, pero el deseo no es mayor que la realidad. Hay serios problemas que siguen afectando a esta nación. Los cultivos ilícitos, el comercio de droga, la delincuencia organizada, la violencia en zonas rurales son parte del legado que dejan años de lucha contraria a los grupos irregulares. ¿Quiénes son los responsables actualmente de estos problemas en Colombia? ¿Cuáles son las regiones con mayor problemas en este territorio? Hoy, en Enfoque Mundial, buscaremos respuestas claras a estas inquietudes. Bienvenidos. Nos enlazamos con la Sala de Redacción Internacional, donde se encuentra Fernanda de la Bastida, para poner en contexto lo que ocurre en Colombia. Hola Fernanda, bienvenida. Cuéntanos qué información tienes para compartir con nosotros. Gracias compañeros, buenas noches. El conflicto armado en Colombia, que duró cerca de 50 años y que fue el más antiguo del hemisferio occidental, dejó alrededor de 7 millones de víctimas, más de 2.000 guerrilleros muertos en combate y 27.000 en guerra, violaciones e incontables tragedias personales. El Ejército de Liberación Nacional y especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sostuvieron una lucha armada con el gobierno colombiano desde 1965, pero fue a principios de la década del 80 que las FARC deciden tener como objetivo explícito la toma del poder y por ello pasan a llamarse FARC-EP por Ejército del Pueblo. Por esa misma época comienza a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano. Ya hacia el año 2000, con el Plan Colombia-Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra los insurgentes y el tráfico de drogas, inyectando en 15 años unos 10.000 millones de dólares que fueron utilizados para la modernización de las Fuerzas Armadas y la policía. Pero también en ese año las FARC alcanzan su mayor capacidad militar con cerca de 20.000 hombres en armas. Hubo varios intentos por lograr la paz en ese país. Chávez, tenemos la esperanza que con su aporte, con su ayuda, con su disposición de contribuir a resolver aspectos del conflicto interno colombiano, logremos ese objetivo de conseguir la liberación de todos los prisioneros en poder de las dos partes. Pero fue hasta el 26 de septiembre de 2016 que se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, con el cual se puso fin al conflicto armado en más de 50 años. En nombre de las FARC-EP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Pero lo que muchos expertos argumentan es que el narcotráfico y la economía de guerra, cuyos recursos potenciaban a los distintos grupos armados y criminales, así como el secuestro y extorsión, han sido las principales causas por las cuales el conflicto armado ha perdurado por años. Pedimos el no rescate por la fuerza. No queremos que nuestros familiares reciban los helados y amarillentos huesos en bolsas negras. El proceso posacuerdo será casi tan difícil como el de las negociaciones de paz, y en los últimos días se ha evidenciado con enfrentamientos en la frontera entre Colombia y Ecuador, ya que el 25% de los combatientes de las FARC no se desmovilizaron. Son 1 año y casi 7 meses de la firma de paz y según un balance falta por implementar un 82% de los proyectos de ley de este acuerdo. Hoy la realidad nos muestra además que todo ha resultado mucho más difícil de lo imaginado. Fernanda y Fabricio, sigan ustedes. Muchas gracias, Fernanda, por esta importante información que nos permite poner en contexto cuál es la situación de la frontera. Bueno, vamos ahora a revisar varios mapas a través de los cuales trataremos de entender de mejor manera algunos aspectos propios de la realidad que se vive en el territorio colombiano. Revisemos el primero. Ubiquémonos a través de este gráfico en la zona fronteriza de Colombia con Ecuador. Son más de 600 kilómetros de frontera común entre los dos países. 3 provincias de nuestro país colindan con Colombia. Estas son Esmeraldas en la región litoral, Carchi en la región andina y Sucumbíos en la parte de la Amazonía. Del lado colombiano están 2 departamentos, Nariño en el sur y también el departamento del Putumayo. ¿Qué ciudades podemos encontrar en esta zona? Del lado ecuatoriano, en Esmeraldas, está muy cerca de la frontera San Lorenzo y Mataje. En Carchi tenemos a Tulcán y pequeñas poblaciones como Chical y Maldonado. Y en Sucumbíos, la ciudad de Lago Agrio y General Farfán, por ejemplo. Mientras que en el departamento colombiano de Nariño, muy cerca de la frontera, está Puerto Rico, Tumaco, también podemos encontrar Ipiales y Pasto. Y en el departamento del Putumayo se encuentra la población de La Hormiga y Puerto Asís. De acuerdo a este mapa compartido por el Ministerio del Interior del Ecuador, desde la línea fronteriza común hacia el interior de cada país, en 20 kilómetros aproximadamente, se encuentra la mayor zona de conflictividad. Siguiente mapa podemos evidenciar de mejor manera cómo están los grupos de disidencia y narcotráfico distribuidos en el territorio colombiano. Según un estudio de la ONG Inside Crime, que sigue de cerca la presencia del crimen organizado en el mundo y especialmente en Latinoamérica y el Caribe, por la zona occidental vemos que desde el norte hacia el sur se encuentran principalmente los grupos de las Guerrillas Unidas del Pacífico. En el centro y centro norte y además el sureste de Colombia está el Ejército de Liberación Nacional. Y también podemos apreciar que en la zona centro y sur está activo el Clan del Golfo, uno de los carteles más grandes y poderosos de Colombia, que tiene contacto incluso con el cartel de Sinaloa de México y que se los conoce por su extrema violencia. Es importante recordar que con el acuerdo de paz con las FARC se desmovilizaron aproximadamente 11.000 militantes de este grupo. Inside Crime asegura que esto apenas representa el 50% del total de integrantes con los que contaban las FARC. Se cree que un buen número de ellos ahora forma parte de estos grupos distintos disidentes armados. Adicionalmente, de las FARC han salido al menos 25 familias que se han encargado de manejar las finanzas, propiedades y personal formado en las FARC, dando continuidad a sus acciones. Y de este conjunto de grupos irregulares que tienen influencia en la zona fronteriza, el que al momento se considera el más peligroso es el Frente Oliver Sinesterra, comandado por alias Guacho. Y de este conjunto de grupos irregulares que tienen influencia en la zona fronteriza, el que al momento se considera el más peligroso es el Frente Oliver Sinesterra, comandado por alias Guacho. Pero, ¿quién es Guacho? El hombre más buscado en Colombia y Ecuador, quien además está acusado de ejecutar a los miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio y secuestrar a otros 2 ciudadanos. Por su captura entre los 2 países, se ofrece una recompensa cercana a los $250.000. Lo que se sabe al momento es que Walter Patricio Arizala Bernaza, conocido por los alias de Guacho o William Quiñones,
nació en la población ecuatoriana de Limones, ubicada en la zona norte de la provincia de Esmeraldas. Se presume que se unió a las filas de las FARC en el año 2007, reclutado por alias Tachuela. El Guacho fue parte de la columna Daniel Aldana que operaba en el departamento de Nariño, pero se apartó de las FARC en 2012 por no estar de acuerdo con el inicio de los diálogos de paz entre el grupo irregular y el gobierno colombiano. ¿Qué opina alias Guacho sobre lo que él considera su lucha armada? A continuación, un extracto de una entrevista que ofreció a la cadena RCN de Colombia en octubre del año pasado. Realmente yo me llamo Guacho y hemos operado siempre en este alrededor de Nariño, ¿sí? Más o menos del Alto Mira, el Bajo Mira, incluso hasta la zona del Patía. Durante 10 años hemos operado por aquí. Tuve un rango de comandante de guerrilla, ¿sí? Entonces, nosotros no nos acogemos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, ¿sí? y la tropa. Entonces nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo, ni a nosotros como guerrilleros, ni al campesinado. Nosotros lo único que hacemos es recoger el impuestico que nos pagan para sostener el personal, ¿sí? En el narcotráfico eso es muy mentira que nosotros no manejamos. Eso es mentira porque pueden los mismos medios preguntarle a todas las comunidades qué personaje soy yo, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de ningún campesino, de ninguna gente, ¿sí? Todos los que ha dicho los medios de comunicación ha sido falso. Disidente no, es decir, ahorita seguimos activos al frente Oliver Simisterra, ¿sí? Entonces, no somos disidentes, somos guerrilleros activos todavía. Él era un compañero nuestro de lucha también, anteriormente, ¿sí? Entonces, ya ahí nace la idea que él fue un buen combatiente y tomamos la decisión de ponerle a nuestra guerrilla ese nombre. Este frente contamos ahorita con 250 unidades armadas, aparte de la milicia que tenemos por fuera. Aproximadamente ya llevamos casi 1 año y medio en cuestionando y organizando para continuar nuestra lucha proletaria que tenemos. Y bueno, por sus propias palabras conocimos quién es alias Guacho y por qué considera que él no pertenece al negocio del narcotráfico. Fabricio. Así es, Fernanda. En breve vamos a regresar con más mapas que evidencian la realidad interna que se vive en Colombia. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato en Enfoque Mundial. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Como ya vimos en el bloque pasado, ya conocimos quién es alias Guacho, cuál es su zona de incidencia, cuáles son los grupos irregulares de disidentes que han quedado sobre todo en la zona fronteriza con Ecuador. Fabricio. Bueno, Fer, ahora vamos a revisar un nuevo cuadro para conocer cómo ha crecido en el transcurso de los últimos años el número de hectáreas y de cultivos ilícitos al interior del territorio colombiano. Vamos a ver de inmediato un mapa que nos va a poner en contexto en torno a este tema. Podemos ver aquí ya un mapa en el que podemos divisar el territorio colombiano y podemos observar la presencia de cultivos, estas pintas verdes que se presentan en todo el territorio colombiano. Como podemos ver en la zona del departamento de Putumayo, que quedaría precisamente en la parte sur oriente del territorio colombiano, existe una mayor presencia de cultivos de droga, principalmente cultivos de coca. De manera marginal, podemos ver que se presentan más hacia el oriente colombiano, pero también podemos encontrar presencia de cultivos en el departamento de Nariño, que limita o es limítrofe con las provincias de Esmeraldas y Carchi en territorio ecuatoriano. Esa es la presencia de los cultivos de acuerdo a este mapa. Vamos a presentarles un mapa comparativo que presenta la presencia de los cultivos desde el año 2000 al año 2016.
En el año 2000, como podíamos observar, existía la presencia de los cultivos, de acuerdo a la explicación que acabamos de escuchar, pero 6 años después, en el 2016, podemos ver que hay una presencia mucho más intensa de los cultivos ilícitos. Así es, Fabricio, notamos un incremento importante. Esto podríamos mencionar que, de acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para esta fecha, para 2016, hubo un incremento de 96.000 hectáreas a 146.000 hectáreas de coca en el territorio colombiano. Esto significa un aumento del 52% en lo que es el sembrío de coca en el país vecino. Hay que notar que Nariño, Putumayo y el norte de Santander siguen siendo los departamentos más afectados, ya que el crecimiento hacia el norte no es tan prominente como se puede observar. Pero en estos departamentos que están cercanos a la frontera con Ecuador se encuentra concentrado el 63% de la producción de coca en Colombia. Así es evidente que el incremento de los cultivos, sobre todo, como ha dicho Fernanda, en la zona de Nariño, en el departamento de Putumayo y en la zona norte de Santander, el incremento de los cultivos ha sido exponencial en el transcurso de los últimos años. Del 2015 al 2017 se ha registrado un 52% de incremento en los cultivos ilegales de coca. Lógicamente, esto ha llamado la atención de las autoridades colombianas, de las autoridades en Estados Unidos, que ven con preocupación el incremento progresivo de los cultivos, no solamente en la zona sur del territorio colombiano, sino también en la parte del norte del país y también la región que da hacia el Océano Pacífico. Sin duda, estos mapas nos muestran la situación actual de los cultivos y su presencia en territorio colombiano, pero sería también interesante conocer las rutas a través de las cuales estos cultivos ilícitos, ya procesado esos cultivos en droga, son enviados a otros países, especialmente a los Estados Unidos. Fabricio, y como podremos apreciar en un momento en el mapa que vamos a colocar aquí, las distintas rutas de la droga salen especialmente, si podemos observar, desde la costa del Pacífico de Colombia. Como puede mirarse, está hacia Centroamérica, hacia Norteamérica, incluso también en lo que es la costa del Atlántico de Colombia hay rutas de droga no solamente por vía terrestre, sino también una ruta muy importante es la marítima, en la que se utilizan diversos artefactos para transportar la droga. Así es, bueno, sobre todo en la zona sur del territorio colombiano, en lo que tiene que ver con el departamento de Nariño, se han establecido puntos a través de los cuales se busca enviar el producto ilegal hacia vía marítima, hacia aguas internacionales, y una vez se encuentren las embarcaciones en aguas internacionales, se las transporta principalmente a Centroamérica y puede llegar hasta los Estados Unidos. Hay otras alternativas también. Desde el sur de Colombia se han buscado vías a través del mar para que puedan llegar a los puertos principales del Ecuador, Manta, Guayaquil, también en Puerto Bolívar, y a través de esos puertos también de manera ilegal poder dirigir embarcaciones con cultivos ilícitos, con droga ya procesada, que pueda salir hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos principalmente. Esas son las rutas que principalmente se han definido en el territorio colombiano. Como podemos observar, hay una presencia fuerte de rutas que se las lleva a cabo a través del Océano Pacífico, en muy poca medida se lleva a cabo a través del Atlántico, pero la alternativa más viable en estos casos es a través del Océano Pacífico para poder enviar la droga hacia el exterior, hacia afuera de Colombia. Así es, y sería importante notar, Fabricio y amigos televidentes, que en la zona de Tumaco, que es donde tiene incidencia el grupo Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, es donde se concentra el 39% de la producción de cocaína de Colombia, de toda la producción que se da en el país, el 39% está ubicado en la zona de Tumaco, que como dije hace un momento, está controlada por el Frente Oliver Sinisterra y por alias Guacho. Desde allí, como también se puede apreciar en el mapa, existe una gran cantidad de droga que sale hacia mercados internacionales. Creo que es importante señalar que Tumaco está dentro del departamento de Nariño, y es importante también recordar que en el departamento de Nariño, Putumayo y también el norte de Santander, que es la región sur del territorio colombiano, se concentra el 63% de todos los cultivos presentes en el territorio colombiano de coca. Esta es la realidad que presenta Colombia en torno a los cultivos y al envío ilegal de droga hacia el exterior. Pero
Sería importante ver cómo Colombia primero empezó como productora de cocaína y esto ha implicado que después empiece a procesar el producto para luego exportarlo o llevarlo hacia otros países. Pero esto también ha traído otros problemas hacia el territorio colombiano, como los que podremos ver a continuación en el siguiente mapa. Por ejemplo, el tráfico de sustancias, ya que se necesitan precursores para poder purificar la droga, para poder procesarla y exportarla. Asimismo, tenemos un problema acerca del tráfico de hidrocarburos porque necesitan de gasolina, de Querex, de otros combustibles, no solamente para movilizar los implementos que utilizan para transportar la droga, para los campamentos, para los lugares donde ellos habitan también, sino que también se usan como precursores para poder fabricar o purificar las drogas, en este caso la cocaína específicamente. Todo este problema que se ha generado en esta zona ha hecho que haya poca presencia de la fuerza pública, como sea policía o fuerzas armadas, lo que ha permitido un despunte de otro problema que, aunque no tiene una relación directa, también afecta a las poblaciones fronterizas, como es la minería ilegal. Fabricio. Pero adicionalmente también hay otros problemas que se presentan en torno a esta conflictividad interna que vive Colombia. Por ejemplo, el tráfico de armas, muy común en la zona fronteriza, donde participan también ciudadanos ecuatorianos que se ven involucrados en este tipo de delitos. Tenemos como otro de los inconvenientes la construcción de semisumergibles. Esta ha sido una tendencia en el transcurso de los últimos años debido a las altas sumas de dinero que manejan los grupos irregulares, los grupos que están comercializando droga, tienen la capacidad de poder construir semisumergibles para que a través de ellos se transporte incluso la droga procesada en Colombia hacia el exterior. Y también como otro de los problemas podemos evidenciar el tráfico de explosivos. Hay un gran número de casos de tráfico de explosivos que se presentan en la zona fronteriza e incluso con varios de esos explosivos se llevan a cabo atentados para tratar de amedrentar a la población y a las autoridades, estos grupos irregulares, sobre todo en el territorio colombiano. Este es un poco la realidad interna que se vive en Colombia y los problemas también paralelos y conexos que se presentan en torno a esta conflictividad. En breve regresaremos con Óscar Montero, docente universitario de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, para ampliar desde su mirada esta problemática que se está viviendo en el país vecino del norte. Regresamos. Gracias a todos por seguir en Enfoque Mundial. Nosotros ahora nos encontramos con Óscar Montero, él es docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Óscar, bienvenido a Enfoque Mundial. Buenas noches, Fabricio, y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por asistir. Bueno, hemos analizado en el transcurso de los últimos minutos el conflicto interno que se está viviendo en Colombia. Hemos evidenciado que todavía hay rezagos de violencia, pero rezagos que tanto no podrían ser interpretados como rezagos, sino una presencia fuerte y evidente de grupos insurgentes dejados luego de un proceso de paz que inició hace algunos años el presidente actual, Juan Manuel Santos. ¿Qué está sucediendo realmente en territorio colombiano? Bueno, yo considero que está habiendo un reposicionamiento de todas estas fuerzas, de estas bandas narcotraficantes, de estos cárteles mexicanos, de todos estos grupos que perfectamente han expresado ustedes en los gráficos y en la información que han dado, y que lo que están buscando es ocupar un territorio que en algunos espacios había sido ya abandonado por las FARC. Pero lo que se está produciendo es, sobre todo por parte de estos grupos disidentes de las FARC, un reposicionamiento para seguir controlando todo este efecto del narcotráfico que al final transita hacia el norte, hacia Estados Unidos y hacia Centroamérica. Deberíamos entender con claridad que este proceso de diálogo para alcanzar la paz en Colombia que ha emprendido el presidente Juan Manuel Santos finalmente no es lo que la ciudadanía o la opinión pública entiende de manera general. Todavía existen problemas muy complicados en territorio colombiano.
Claro, el tema del narcotráfico, recordemos que las FARC, uno de sus principales negocios era el narcotráfico. El tema del narcotráfico no se borra de la noche a la mañana y de un plumazo. Como ustedes indicaban en la información que daban, la mitad de los miembros de las FARC no se han desmovilizado y siguen formando parte de estas bandas insurgentes, por llamarlas de alguna manera. Es un problema que no está resuelto, ni mucho menos. Y pensar que estaba resuelto, bueno, pues de alguna forma indicaba cierta inocencia por parte de los que podían pensar esto. Hay una situación compleja. La presencia del Estado colombiano en estas dos zonas, tanto Nariño como Putumayo, es muy escasa. Y cuando hablo de presencia del Estado me refiero a poblaciones con escuelas, a poblaciones con ambulatorios, a poblaciones con servicios médicos, a población con policía, es decir, a asentamientos regulares de población civil que de alguna forma dé vida y pueda desplazar a parte de estos espacios que han sido históricamente controlados por el narcoterrorismo. ¿Cómo lograr que el Estado finalmente, con el transcurso del tiempo, pueda tener una mayor presencia? Como habíamos visto hace poco en uno de los cuadros, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas en contra de la droga y el delito, en los últimos años el incremento de los cultivos en la zona fronteriza especialmente se ha incrementado exponencialmente. Del 2017 al 2017 tenemos 146.000 hectáreas cultivadas, cuando en el 2015 era de 96.000. Evidenciamos que hay un crecimiento importante ahí, pero ¿cómo lograr controlar ese problema en los próximos meses, en los próximos años, a futuro? Bueno, yo creo que la solución la solución por evitar que siga habiendo este incremento de cultivos de droga pasa fundamentalmente por lo que decía antes, ¿no? Por presencia del Estado. Ahora bien, eso no es algo que podamos poner o implementar de la noche a la mañana. Esto sí requiere un proceso, requiere una construcción de vías, requiere efectivamente habilitar espacios y permitir asentamiento de civiles e incluso generar una cultura en ese entorno. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un territorio que históricamente ha estado controlado por las FARC y que en este momento efectivamente ha incrementado incluso su producción de cultivos ilícitos. Fíjense, no solo en Colombia, en Perú, los datos que manejamos indican que efectivamente este último año, este 2017, ha sido uno de los años con mayor producción también de cultivos ilícitos. Es decir, Ecuador en este momento está en un sándwich entre dos países que han incrementado su producción de cultivos ilícitos. La situación de Colombia es más complicada y sobre todo a mí se me hace o me hace ver que vamos a tener seguramente unos meses bien duros, sobre todo cuando las elecciones se den y el nuevo presidente asuma sus funciones. Y todo hace predecir que va a ser Duque es de la escuela uribista, y eso va a generar seguramente una situación de mayor conflicto en esta zona del sur de Colombia. Y bueno, si tenemos una mirada un poco más política, ¿cómo podría reconfigurarse internamente el conflicto frente a la perspectiva de las elecciones que se vienen ya inmediatamente en Colombia? ¿Cómo podría cambiar el escenario interno de Colombia? Bueno, cambiar el escenario interno de Colombia es complejo. Es complejo, entre otras cosas, porque ellos llevan 50 años conviviendo con una situación de terrorismo interno y de narcotráfico incluso. Fíjese, normalmente lo que ocurre en estas zonas, veíamos en uno de los mapas que ustedes presentaban que había población colombiana y pequeñas poblaciones. Bueno, esas poblaciones normalmente en su gran mayoría viven del narcotráfico. Así es. Entonces, desmontar ese entramado social que de alguna forma se alimenta y lleva décadas funcionando a través del narcotráfico es algo bien complejo, que requiere incluso, yo diría, de medidas diferentes a lo que nosotros podríamos plantear, bien imaginativas. Y aquí creo que Colombia debe de pedir no solo el apoyo de Estados Unidos para tener una posición militar fuerte, que creo que no es la única solución, creo que tiene que pedir el apoyo de muchísimas organizaciones internacionales, de ONGs, que ayuden
a reconstruir ese entramado social que en este momento es prácticamente inexistente. Bueno, pero una de las acciones inmediatas es evidentemente tener una presencia del Estado en esas zonas de frontera, en esa zona de frontera, contar con una frontera viva, como comúnmente se conoce, es decir, que las instituciones estén presentes ofreciendo servicio, atendiendo a la gente que vive ahí y un poco cubriendo sus necesidades para evitar que estos problemas ilegales que están al margen de la ley se sigan profundizando en la región. Claro, tienes que crear las condiciones, y en eso estoy de acuerdo con lo que planteas, tienes que crear las condiciones efectivamente de habitabilidad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que permita que efectivamente un ciudadano tenga estos servicios básicos que comentábamos y sobre todo la garantía de una seguridad y la garantía de un nivel de desarrollo. Fíjese, y esto también afecta a Ecuador en su zona fronteriza. Uno de los elementos que ayuda a que el narcotráfico no se pueda instalar y que una zona no se convierta en un espacio controlado por el narcotráfico es el desarrollo de esa región y el desarrollo de esa zona. Y eso pasa por la inversión del Estado, inversión fuerte, para generar ese desarrollo. Bueno, resulta casi que utópico pensar en una solución definitiva del conflicto en la zona de frontera, en territorio colombiano, pero más bien la alternativa sería pensar en una convivencia pacífica y poder mantener una presencia del Estado en esa zona para tratar de llegar a un ambiente mucho más factible para convivir con esta situación. A ver, si entendemos por convivencia con estos sectores irregulares el darles cierto espacio para que sigan realizando sus actividades, creo que no. O sea, yo creo que esto sí hay que atacarlo y lo que hay que buscar fundamentalmente es generar estas condiciones de seguridad y desarrollo que permita que esto se transforme. Ahora bien, hay un tema, hay que empezar a limpiar esa zona y quizás ese es el primer paso. Cómo empezamos a limpiar y a intentar que en esa zona del sur de Colombia el único negocio no sea el narcotráfico. Quizá ese es el mayor reto que en este momento tiene el gobierno colombiano. Y hay que decir que si tuviera un plan ya claramente establecido para de alguna forma plantear una solución definitiva a todo este conflicto que se da en su frontera sur y que afecta a nuestra frontera norte, no sería una solución a corto plazo. Es decir, si hemos estado más de 5 décadas sufriendo o ha estado el gobierno colombiano sufriendo la situación de las FARC, no pensemos que la solución va a ser en 1 o 2 años. No, esta va a ser una solución de larga data que va a requerir de muchos años, seguramente de golpes, de tranquilidad, de rebrotes de violencia y eso, con eso sí creo que, por ejemplo, los ecuatorianos en el norte de la frontera tenemos que empezar a aprender a convivir. Muy bien, muchas gracias a Óscar Montero, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Como hemos visto en el transcurso de este programa, hay muchos problemas, hay muchas aristas que afectan el problema de la droga, el narcotráfico y la violencia que se da en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador. Hemos visto que no se trata únicamente de un problema de la población o que solamente está referido al tráfico de drogas. Esto ha traído un sinnúmero más de inconvenientes que ha tenido como consecuencia las afectaciones a la población civil especialmente. Así es, Fernanda, y evidentemente este es un conflicto que pertenece a Colombia y lógicamente los efectos de esta violencia y de la conflictividad interna que se vive en este territorio vecino también está afectando a Ecuador. Es importante tener en cuenta que en las próximas semanas se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Colombia y sin duda el nuevo mandatario, el nuevo jefe de Estado tendrá que asumir una política para enfrentar este problema presente por más de 5 décadas. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos muy pronto con un nuevo tema de actualidad. Hasta pronto.